Gracias, muchas gracias Rodrigo por brindarnos este espacio tan interesante, tan valioso, y esperamos poder disfrutar entre todos de este encuentro y poder reflexionar en conjunto principalmente, ¿no? Eso es un poco a lo que apuntamos. Sabemos que es una temática que de alguna manera nos está atravesando como sociedad. Ya vemos muchas implicancias de la inteligencia artificial en nuestra vida y sobre todo vemos un gran potencial de alguna manera. Eh, y yo creo, estoy convencido de que lo que estamos viendo, si bien es muy disruptivo, todavía es la punta del iceberg. Entonces, realmente las cosas que se van a poder hacer con la inteligencia artificial en el futuro todavía van a ser mucho más potentes y disruptivas. Entonces me parece muy importante poder tener este espacio de trabajo y reflexión y empezar a pensar cómo podemos, de alguna manera, usar esta herramienta a nuestro favor en la educación y que realmente sea un instrumento para que los chicos y chicas y estudiantes de todos los niveles, porque vamos a ver hoy con Rodrigo, la idea es trabajar, digamos, esta propuesta que tienen del MIT, que va de 5 años hasta el nivel secundario. Entonces, bueno, pensar cómo podemos poner esta herramienta, esta tecnología, a favor del aprendizaje de los chicos, a favor de que desarrollen un pensamiento crítico. Y es un gran desafío realmente porque justamente eh, la tecnología de la inteligencia artificial puede ser de alguna manera un vehículo para realizar cuestiones más estandarizadas, automáticas, etcétera. Entonces el desafío que tenemos que pensar es cómo lo podemos poner al servicio de que sea un desafío que nos enseñe, digamos, o que nos proponga un camino para pensar diferente, ¿no? Para que los chicos realmente tengan que desafiarse y de alguna manera, bueno, pensar críticamente, ¿no? Que es lo que buscamos. Así que yo no los voy a aburrir más. La idea es que Rodrigo nos cuente un poco y que entre todos podamos reflexionar y justamente esto, ¿no? De poder pensar cómo podemos aprovechar esto para que nuestras clases y eh, nuestras aulas sean más potentes y sean más creativas. Así que bueno, gracias Rodrigo. No sé, Cris, si habla alguien más o ya le damos la palabra a Rodrigo. Sí, un poquito contarles que para nosotros es un orgullo que Rodrigo sea parte de toda esta reflexión que nos lleva a preocuparnos por mejora de nuestras prácticas también, y contarles que él, bueno, es doctor del MIT y viene trabajando con nosotros en un proceso de investigación de robótica y programación. Entonces, desde este lugar conoce un poco toda el entorno de nuestro sistema educativo, por eso nos pareció un privilegio poder acercarlo a todos ustedes desde esta reflexión tan profunda que tiene que ver con el currículum o la pedagogía aplicada desde la inteligencia artificial que se viene trabajando desde el MIT. Y bueno, como siempre, Rodrigo, la verdad que agradecerte un montón tu predisposición, les cuento que acaba de bajar de un avión, Eduardo. Hace una hora, o sea que realmente sé que uno a veces se pone el alma, el cuerpo y la pasión en todos estos encuentros, entonces te lo agradecemos muchísimo y desde ya los que quieran conocer un poco el proceso que estamos haciendo en Entramar está todo el proceso de investigación que venimos desarrollando y las capacitaciones que él generosamente nos brindó a todos nuestros docentes de nivel inicial, así que también invitadísimos para poder participar de ese conocimiento a través de las capacitaciones que dimos con Rodrigo. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias y bueno, te escuchamos. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, para mí una alegría, como dices tú, ya ahora en los aviones hay internet, así que me imagino que después podamos hacer conversaciones también desde los aviones. Así que bueno, no, una alegría, gracias por la invitación, Cristina, por el trabajo que estamos haciendo, la cual todos aprendemos de todos, ¿no? Las cosas que están haciendo ustedes allí son muy pioneras, ¿no? Y trabajo constante, minucioso, ahí con Gabriela Harto y con también Fabiana, que la hemos visto antes, y también coincidir, bueno, Eduardo dijo más o menos todo lo que yo iba a decir, ¿no? Así que vamos, porque efectivamente
tiene que ver no con la tecnología, sino con el pensar, ¿no? La idea es cómo, cuando se inició la inteligencia artificial, se inició como una ciencia cognitiva, ¿no? Hoy día estamos un poco más interesados en ver cómo son la inteligencia de las máquinas, ¿no? Entonces la gente compara ChatGPT con BARS, compara que ahora se puede hacer esto y antes esto otro. Y eso es interesante, ¿no? Eso a alguien le parece muy interesante y nosotros, bueno, consumimos eso de alguna manera, pero probablemente en la escuela lo más importante es eh, saber, ¿no es cierto?, crear un ambiente donde nos invite a pensar, ¿no? Donde los estudiantes y las estudiantes piensen, ¿no? Donde la escuela se acomoda en esta transición de la sociedad industrial hacia la sociedad del conocimiento, ¿no? La escuela fue muy exitosa en la sociedad industrial, muy exitosa. O sea, en 200 años que tiene la escuela, ha sido el avance más impresionante de la humanidad, en muchas cosas, ¿no? Y por lo tanto, creo que por eso invitamos a esta conversación lenta y amigable, porque no va a ser posible poder incorporar la inteligencia artificial de una manera eh, productiva, por decirlo de alguna manera, de una manera inteligente, valga la redundancia, si no ocurre una conversación en la escuela, ¿ya? La escuela es fundamental para esto, el rol de los docentes es fundamental pensar en qué consiste esta nueva tecnología. Yo voy a compartir, entonces hoy día lo que le voy a colocar, voy a poner algunos elementos, ¿no es cierto?, para que estimular la conversación. Después seguramente voy a poner algunos ejemplos, ¿no es cierto? Y después esperaría más bien que conversáramos, ¿no? De las propuestas que existen, de algunas inquietudes que ustedes puedan tener, etcétera. Entonces yo voy a hacer una presentación muy rápida para mostrar algunos elementos solamente. ¿Qué les parece, no? Entonces creo que puedo compartir acá. No sé si puedo compartir. En el Usted, medio, el presentar ahora es una flechita para arriba. sí, esa es, ¿no? ¿Me están viendo Sí, la pantalla? perfecto. Ok. Deja cambiarme de browser y dime si también ven esa pantalla. Ok. ¿Sí la ven? ¿Ven el ChatGPT ahí? ¿Qué es lo que No, estás viendo ahora? sigue la No, la presentación. presentación. La presentación, ok. Ya, después nos cambiamos entonces. Bueno, estamos en la presentación, ¿no? La primera cosa que quería comentarles, ¿no es cierto?, es las señales de la importancia, ¿no? Las señales de la importancia empiezan a publicarse más papers acerca de inteligencia artificial. El Papa Francisco se junta con las empresas más grandes el año 2020 para hacer un acuerdo sobre estas materias, ¿no? Llegó allí Google, IBM, Microsoft. Hace más o menos en enero, sacó con las empresas, con el Instituto Santa Clara, un informe sobre la ética de la inteligencia artificial. Las empresas empiezan a producir. Ustedes están viendo, dice, las 10 best AI tools, ¿sí? Sí, sí. Ah, ya, Sí, perfecto. sí, Ya, no, si querés, Rodrigo, está sin presentación. Vemos tu presentación y también el slide. Eso, tal cual. ok. Y si querés verte vos, anda al Meet y vas a ver tu presentación y vos, y después podés Ah, ya, ok, ir dale, está bien. pasando de pantalla, de ventana a ventana. Ok, lo que pasa es que yo uso, no sé por qué, pero yo uso Zoom, son Sí. más datos. Ok, pero aquí lo estamos viendo, ok, perfecto. Bueno, y entonces cuando la gente mide las 10 mejores aplicaciones para inteligencia artificial, en todas los estudiantes y las estudiantes son consumidores. No juegan un rol activo, sino simplemente son consumidores, ¿no? O sea, son personas que utilizan, digamos. Es como cuando es lo mismo que ir de pasajero en un auto que es espectacular, tiene un montón, pero yo voy de pasajero, no voy conduciendo el auto, ¿ya? O cuando hay un juguete muy importante que es solo para mirarlo, ¿no? O tengo unos amigos que tenían un piano maravilloso, pero nadie lo podía tocar. Entonces ahí estaba el piano, venía un señor, lo afinaba todos los años, pero nadie podía tocar el piano porque el piano realmente era un adorno, no era para tocarlo, ¿ya? Bueno, entonces hay que hacer esa idea en realidad de que la gente está consumiendo mucha idea, mucho, como la importancia que tiene
que tiene la inteligencia artificial, pero no estamos involucrando que los niños, que las niñas, que los jóvenes sean los que realmente utilizan esto como una herramienta cognitiva, ¿no? Y si uno empieza a revisar los rankings, etcétera, empieza a pasar eso frecuentemente, que no hay, ¿verdad?, una participación real de los estudiantes. Luego ya empezaron los rankings, ¿no? Y hay un grupo de países que está Chile, Brasil, Colombia, Uruguay, Argentina, ¿no?, que están en América Latina preparándose en esto, y generalmente cuando los países se empiezan a preparar y empiezan a despegar, estamos en los países que yo he mencionado, como Perú y México, están sobre el promedio mundial. Y esto es una novedad, y la novedad es que por primera vez llega una tecnología como la inteligencia artificial en forma masiva a todo el orbe. eh, Nos llegó a nosotros en América Latina al mismo tiempo que llegó a los centros más sofisticados, digamos, y los países más desarrollados. Sin embargo, nosotros ya tenemos acceso a estas herramientas, y es por eso que es una oportunidad que no hay que perder, de ninguna manera, ¿no? Y ahí ustedes ven la CEPAL, que es la Comisión Económica de América Latina, la semana pasada, el día viernes, inauguró una medición para ver cómo los países avanzan en el desarrollo de la inteligencia artificial, porque va a ser una herramienta fundamental para la calidad de vida de los países. Algunos dicen, bueno, esto es un nuevo, se nos vino encima, pero ¿saben qué? El mes de julio, o sea, el mes pasado, se realizó la reunión número 20, la 24ª reunión, ¿no es cierto?, de la Asociación de Inteligencia Artificial y Educación. O sea, desde el año 2000 se vienen desarrollando, nosotros la hemos seguido hace mucho tiempo, no del 2000, pero sí como del 2010. Y entonces los desarrollos que hay en la inteligencia artificial y la educación son realmente importantes, pero estaban en el mundo académico, en el mundo científico, y no estaba traspasado hacia el aula, hacia lo que pasa en la sala de clase, ¿no? Y hoy día se aceleró con esto de ChatGPT, pero la investigación que existe es muy robusta. No es algo que uno diga, oye, esto es una moda que partió el año pasado. No, esto tiene, o sea, de hecho, el primer chat lo hizo un uruguayo, ya me acuerdo el nombre, el año 71. El primer chat de inteligencia artificial, año 1971. Carbonell, el apellido del científico uruguayo que se vino a estudiar aquí a Carnegie Mellon y fue uno de los primeros en desarrollar. En el año 70 ya se había hecho el primero, ¿ya? Entonces, estas cosas no son tan nuevas, ¿ya? Son novedosas algunas, pero no tan nuevas, ¿ya? Y vale la pena profundizar en estos encuentros que se han hecho, porque hay muy buen material y muy valioso. El informe del GEMS de la UNESCO, que también se hizo un par de semanas, hace una relación muy importante entre la educación y la tecnología y el futuro del trabajo, es que casi, yo lo recomiendo porque hay muy buen material de desarrollo para esta idea que ustedes tienen allá también en su departamento, que es de educación y empleo, ¿no? Donde la creatividad es uno de los elementos fundamentales para los empleos del futuro, ¿ya? Si uno mira cualquier reporte prospectivo acerca del empleo, va a decir que la creatividad es importante. Y bueno, las instituciones empiezan a publicar más gente quiere estudiar másters sobre inteligencia artificial, etcétera. Y ahí empezamos a ver que hay políticas nacionales de inteligencia artificial, y empezamos a ver que en educación, Seymour Papert, el año 80 ya escribía sobre las raíces del logo, que es este lenguaje que partió antes que Scratch el que sigue, ¿no? Ya se hablaba de inteligencia artificial, la importancia de la inteligencia artificial en la educación, pero no para hablar de que las máquinas eran más inteligentes, sino para que los estudiantes pensaran, ¿no es cierto?, en un mundo crítico, en un mundo que te da la libertad, ¿no es cierto?, de expresarte cognitivamente y decir lo que tú quieres, y por lo tanto en ese minuto ya se veía la importancia de la inteligencia artificial. Entonces, todo esto conduce en esta conversación lenta, ¿no?, es para repensar cómo aprendemos, ¿ya? Pero también hay que ser rápido en ser eficiente, ¿ya? Y hay que tener una acción profunda en aprovechar las inteligencias artificiales como herramientas para crear. Cuando nosotros decimos que hay que ser rápido en ser eficiente, no sé, ahora voy Chris, ayúdame si yo me voy a tratar de mostrar ChatGPT, si lo va a mostrar o no lo muestro, ¿no? Parece que no, ¿no? Aún no. Aún no. Entonces, mira, Rodrigo. voy a salir 2 segundos de dejar de compartir. Déjame ver.
Dame 2 segundos, ¿ah? Porque Claro, creo que tenés que poner compartir toda tu pantalla. sí, pero es Podés que tener abiertas las dos ventanas, el chat GPT y tu presentación, y ir pasando de una a otra. puede ser. Que voy a ver. Sí, no, lo que pasa es que tengo que moverme hacia. A ver, ahí sí, ¿no? Me dice que no puedo compartir mi screen. Pero dame un segundo, que me voy a cambiar de browser un segundo y lo podemos Ok. hacer. Dame 2 segundos, a ver, tanto aquí lo hago. Si quieres, te podemos compartir nosotros la presentación también. Ya, ahora me cambié de browser. Ahora me escuchan, ¿no? ¿Sí? Sí, perfecto. Ya, entonces ahora voy a compartir la pantalla y... Ok, ahora sí ven ChatGPT, ¿no? Sí, perfecto. Cuando nosotros hablamos de eficiencia, ¿ya? Estamos hablando que yo le puedo decir a ChatGPT algo como, por ejemplo, voy a cargarle aquí voy a cargarle a ChatGPT un archivo Excel, ¿no? Que se llama notas, ¿no? Y lo cargo, ¿verdad? Y eso es un listado de personas con sus notas hacia los lados, ¿no? Entonces yo tengo mis notas y digo, necesito un reporte con el promedio por alumno de... Bueno, ya, listo. ¿Ya? Entonces, lo que hace ChatGPT empieza a decir, entendí lo que me estás pidiendo, le dice entendido, primero tengo un archivo que se llama notas, ¿no es cierto?, para comprender su estructura, y yo sin haberle mostrado, por supuesto, el archivo, lo mostró interno, empieza a decir qué es lo que tiene, una columna que se llama alumnos, varios quizzes y exámenes, para calcular el promedio por alumno, ¿ya?, que desea, etcétera, me empieza a hacer preguntas, ¿no? Sí, entonces yo le digo, sí, mire, dice, además quiere asistencia, sí, lo hago yo. Y empieza a calcular todo lo que yo les pido. Yo le puedo pedir que me haga un gráfico que combine la asistencia con las notas, que compare una cosa con la otra. Bueno, ¿y qué quiero yo decir con esto? Que en realidad uno puede utilizar la inteligencia artificial hoy día para ser más eficiente. Hoy día, o sea, no debería esperar nada, ¿no es cierto? En algunos distritos que nos han pedido la colaboración, bueno, están cambiando, ¿no es cierto? Y empieza alumnos, promedio, asistencia, y empieza a explicar cuáles son las asistencias de cada uno, el promedio, empieza a calcular todo, sin yo ni siquiera haber abierto el archivo Excel, ¿no? Yo les puedo pedir que me haga un informe, por ejemplo, puedo decir, tengo una reunión con los apoderados, ¿no?, los representantes de Carmen, le digo, necesito un informe del desempeño de Carmen durante el año. ¿En cuál prueba le fue mejor y en cuál necesita estudiar más? Por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer el sistema? Va a decir, bueno, voy a buscar Carmen y dice, ¿qué es lo que va a hacer? Y extraer la información, ¿no? Ahí está, si uno me quisiera mirar lo que está haciendo el computador en este momento, va a mostrar, eso es un archivo en Python, está mostrando todo lo que está haciendo. Entonces, yo ni siquiera, ahora, esto lo estoy haciendo, antes se hacía esto programando, ahora ni siquiera necesitas programar, sino simplemente, ya está, etcétera. Bueno, esto puede ahorrar horas de trabajo, uno puede hacer los informes completos hacia los apoderados, el informe completo hacia la dirección, qué fue lo que pasó, cuál está descendido, qué se logró, etcétera. Pace tiene algunos problemas porque no sabe cuál es la calificación máxima y mínima de Carmen, porque, como les digo, es muy poca información la que yo le doy. Simplemente le paso el archivo y dejo que empiece. Entonces tengo que empezar a interactuar, ¿no? Entonces, el mejor desempeño de Carmen en el porcentaje de asistencia con una puntuación de 100%. El área de mejora en el quiz 1, que obtuvo una calificación 5,6. Es importante mencionar que la categoría, etcétera, ¿no?
Esto que estamos viendo acá puede realmente ahorrar muchísimo tiempo. Yo les podría estar toda la tarde mostrando ejercicios, pero cuando me refiero a que hay que ser rápido en ser eficaz, es que en la escuela, ¿no es cierto? Tengo el dato fresco para Chile, pero en Argentina debe ser más o menos parecido. Los profesores tienen que dedicarle, profesoras, mucho tiempo a cosas administrativas que podrían mejorar perfectamente con esto. Entonces, eh, la primera fórmula de utilizar la inteligencia artificial rápidamente es pensar, ¿no es cierto?, en ser más eficiente, y con esto nos vamos a tener tiempo para poder hacer otro tipo de cosas, ¿ya? Les quiero decir que si yo subo un archivo que diga el quiz 1 se trataba de esto, o digo cuáles eran las preguntas buenas que tenía cada alumno y cuáles malas, me podría hacer un informe aquí completísimo de qué es lo que está pasando con ese alumno, con esa alumna, con respecto a las evaluaciones que yo estoy proponiendo, ¿ya? Y así como este podría poner muchísimos ejemplos de eficiencia. Pero también la conversación lenta de entender cómo aprendemos, ¿no es cierto? Cómo construimos el conocimiento, ¿ya? Voy a poner un nuevo chat, ¿ya? Y voy a suponer que en una clase cualquiera, ¿ya? Alguien de geografía, queremos saber, yo como profesor quiero que la gente, mis estudiantes comprendan y trabajen el tema de la latitud y la longitud, y tradicionalmente yo voy a llegar y voy a decir, latitud, dos puntos, dícese de la distancia que existe entre ¿ya? Eso es lo que más tradicionalmente voy a hacer. Sin embargo, cuando yo tengo una suerte de asistente casi por persona o por grupo de dos personas, ¿ya? Yo podría hacer la pregunta que me diga, ¿cuál es la ciudad más austral del mundo? ¿Cuál es? ¿Ustedes saben o no? Ahí te puso cuándo, ¿eh? Ok. ¿Cuál? ¿Cuál es la ciudad más austral del mundo? Lo bueno es que te perdona, ¿eh? Pero mejor ponerlo ya. ¿Cuál es la ciudad más austral del mundo? ¿Ustedes saben? ¿Alguien sabe cuál es la ciudad más austral del mundo? ¿No? ¿Ushuaia? Veamos qué nos dice. En teoría era Ushuaia, pero... La ciudad más austral del mundo es Ushuaia, Tierra del Fuego. Se encuentra en la isla grande de Tierra del Fuego, en la región conocida como la Patagonia, es conocida como la Antártida, por su hermoso, etc. ¿Ya? Entonces yo puedo ir a un mapa acá y el profesor me dice, oye, a ver, probamos un mapa de Tierra del Fuego. Bien, y aquí está el mapa de Tierra del Fuego, ¿no? Y ahí está Ushuaia, ¿ya? Y un alumno podría decir, oye, pero aquí hay una cosa que se llama Mejillones, otra que se llama Caleta Perón, y otra que se llama Puerto Williams. A ver, vamos a seguir preguntándole a este señor ChatGPT. Oye, estoy viendo en el mapa que existe, dice estoy en el mapa que existe Puerto Williams. Entonces, ¿cuál está más al sur? ¿Ya? Todo esto, estas preguntas las están haciendo los chicos, ¿no? ¿Cuál está más al sur? Entonces me dice, me disculpas por la confusión anterior, tienes razón. Puerto Williams, Chile, es la ciudad más austral del mundo en términos de ubicación geográfica. Está ubicada en la isla Navarino, la región Magallanes, Antártica. Puerto Williams se encuentra un poco más al sur que Ushuaia, Argentina, y es considerada la ciudad más austral del mundo, habitada permanentemente. Gracias por señalar la corrección. Pero ¿cómo puedo saber con exactitud, ¿no?, una medida que me indique qué es más al sur? Entonces dice que para determinar con exactitud cuál de estas dos ciudades está más al sur, puedes utilizar las coordenadas geográficas de cada ciudad. Las coordenadas geográficas se expresan en términos de latitud y longitud. Ya. Latitud y longitud, etc. Bueno, esta es una versión de una clase que hicimos con unos docentes en Chile, una clase que se hizo en realidad, ¿no es cierto? Una clase que se tomó y después le dijeron a cada estudiante que
midiera, que pusiera dos estudiantes que dijeran dónde había nacido su abuelito, ¿no? O su abuelita, qué sé yo, entonces compararan las latitudes, ¿no es cierto?, para saber quién había nacido más lejos, más cerca, etcétera, ¿no? Más al sur, más al norte, ¿no? Y los estudiantes lo hicieron, ¿ya? A comienzo de año, y después preguntaron al año siguiente, eh, o sea, a final del año, preguntaron qué es lo que era qué era la latitud, qué era la longitud, y otros conceptos de geografía que habían aprendido los estudiantes construyendo y preguntando, versus otros que lo habían hecho de forma tradicional. Y mostraron en ese estudio que las personas que habían construido por ejemplo, se le enseñó lo mismo el trópico del Cáncer y el trópico del Capricornio, ¿ya? Y después la gente no se acordaba, cuando solamente se le exponía a eso, no se acordaban cuál era el trópico del Cáncer y cuál era el trópico del Capricornio. Sin embargo, el 80% del curso lo había tenido bueno en la prueba, ¿ya? Entonces, se da la idea allí que los alumnos que no preparan mucho, o sea, los alumnos no tan de excelencia, por decirlo de alguna manera, se les olvida lo que estudiaron antes de la prueba. Y los alumnos, buenos alumnos, se les olvida lo que estudiaron después de la prueba, ¿ya? Pero nosotros todos estudiamos el retículo endoplasmático y no todos nos acordamos de qué se trataba, sin embargo, en algún momento tuvimos que saberlo, ¿no? Entonces, la oportunidad de pensar cómo pensamos, cómo construimos conocimiento, y poder tener hoy día una herramienta como esta y miles de otras, porque hay miles de herramientas que se pueden usar, nos llama a decir, ok, seamos eficientes para poder tener más tiempo para hacer nuestro trabajo, como yo les mostraba con ese ejercicio. Hay muchas formas de ser eficiente con inteligencia artificial como trabajador, ¿no es cierto? Puedo recibir los emails y puedo tener una rúbrica, ¿no es cierto?, para corregir. Y yo pongo la composición que hizo alguien, ¿ya? Y yo la coloco con la rúbrica que yo inventé. No es una rúbrica de ningún chat extraño, yo la inventé y el sistema me lo va a corregir, ¿ya? De la misma manera que antes al Excel le puse la fórmula y me lo calculó. Entonces, el que lo hace es el docente, pero para eso tiene que ser eficiente en poder conocer esta herramienta. Pero más importante que eso es poder hacer, ¿no es cierto?, que la dinámica de la sala de clase sea una dinámica donde lo más importante sea la pregunta, donde nosotros a través de preguntas. El matemático francés Poincaré, que tiene esta famosa conjetura de Poincaré, ¿no?, a mediados de 1800, decía, mira, la pregunta no es cuál es la respuesta, la pregunta es cuál es la pregunta, ¿ya? Entonces, también eso lo hizo, por supuesto, el gran Paulo Freire, ¿no es cierto?, con su pedagogía de la pregunta, ¿no? Porque cuando la educación comenzó como una idea de política pública, había dos grandes ejes. Uno era la pedagogía y otro era la matética, ¿ya? La didáctica y la matética, en el fondo, ¿ya? Y la didáctica era el arte de enseñar y la matética el arte de aprender. Entonces hoy día con esta herramienta que existen hace harto tiempo, hace mucho tiempo existen, ¿ya? Lo que pasa es que hoy día son libres, podemos acá, ¿no es cierto?, usarlas nosotros y las podemos usar todos los días si queremos, están disponibles a un nivel realmente de perfección muy avanzado. Entonces nosotros pensamos cómo nuestros estudiantes empiezan a hacer más preguntas, ¿ya? Algunos alumnos acá, cuando hacemos un control de se han leído los libros, digamos, que hacer control de todos lados, el test, la evaluación consiste en que sobre los capítulos que teníamos que estudiar para esa clase, yo no le hago preguntas sobre qué consistía el capítulo, le digo, hagan ustedes 10 preguntas sobre el capítulo. Cuando las preguntas son descriptivas, ¿no es cierto?, uno se da cuenta que esa persona probablemente no leyó en profundidad el capítulo. Cuando la persona empieza a preguntar sobre comparaciones, prospecciones, análisis, cuestionamiento, entonces quiere decir que esa persona tiene un nivel de comprensión mucho más avanzado y avanzó muy bien en el capítulo. Entonces cuando tú dices, hagan 10 preguntas y ese es el test, la gente responde y tú le observas, oye, pero esta pregunta la podías haber hecho sin siquiera haber leído, ¿no? Entonces te la aceptamos, pero tienes que entender que no vas a tener buena calificación con eso. Nosotros necesitamos saber, darnos cuenta que tú leíste, comprendiste,
Entonces al final la gente en esa hora y media, ¿no? Algunos querían entregar a los 2 minutos, porque ponía 10 preguntas, digamos, en esa hora y media al final terminan comprendiendo lo que decía el capítulo, porque para preguntar hay que interesarse. ¿Ya? Entonces uno puede, en esta segunda idea, la primera idea es ser eficiente, eso hay que hacerlo ahora. ¿Ya? La segunda es pensar como pensamos y poder interrumpir, ¿no es cierto? O irrumpir en las clases con estrategias donde sean los estudiantes los que pregunten y vaya construyendo el conocimiento. ¿Ya? Cuando las personas hacen esto y después Te vemos, pero no te escuchamos, Rodrigo. ahí va. No, con Meet siempre, algo tiene malo con Meet conmigo que siempre se corta, pero bueno, acá estamos. Eh, entonces, cuando ese tipo de relaciones que se empiezan a hacer, ¿no? Y cuando el profesor de lenguaje viene después del profesor de geografía y le dice, vamos a hacer ahora una poesía, ¿m? En lo que estudiaron ustedes con la latitud y la longitud, también vamos a estudiar a los clásicos, pero vamos a construir una poesía. Entonces se rompen las fragmentaciones, ¿no? Se trabaja más en aprendizaje basado en proyectos, que viene de la- del corazón del construccionismo. Eso está demostrando, antes era imposible hacerlo porque no teníamos esta herramienta. Imagínense yo que voy a cada uno a preguntarle dónde nació el abuelito y busco. No, en cambio esto es una cuestión donde los estudiantes empiezan a ser protagonistas teniendo este tipo de herramientas, pero para eso tiene que haber una conversación lenta. Yo tengo que estar convencido, ¿no? Tengo que estar convencida de cómo aprenden los alumnos. Porque si yo creo que los alumnos aprenden simplemente porque yo voy y les enseño, entonces probablemente no sea buen momento para aprovechar esta tecnología. ¿Ya? Simplemente pero sí la aprovecho yo para ser eficiente. Por eso es importante en este minuto detenerse a pensar cómo podemos dinamizar las salas de clase. En muchas partes del mundo hay ausentismo después de la pandemia. Recordemos que la pandemia, la gente cree, o sea, mucha gente como que se le olvidó y nosotros vemos cómo las necesidades emocionales, ¿no es cierto?, los cambios que hubo, ¿no es cierto?, el ausentismo. Antes alguien no iba a la escuela, pero tenía que ser algo muy grave, ¿no? ¿Cierto? Hoy día no ir a la escuela, no estoy hablando de las tendencias en el mundo, no sé exactamente lo que pasa en Argentina, es más fácil, simplemente no vas, ¿no? Eh, y la tercera idea, que es primero ser eficiente y rápido, segundo pensar lentamente, es cómo nosotros avanzamos a que sean los estudiantes, también lo decía Eduardo, y las estudiantes que utilicen la inteligencia artificial como una materialidad. ¿Ya? Y para eso hay MIT construyó una página que se llama Día de la Inteligencia Artificial.org, Day of the AI, si lo quieren ver en inglés. Y allí en esa página están uno por uno, por grado, desde kinder hasta el último de enseñanza media, videos, PowerPoints, guías para entender, ¿no es cierto?, en qué consiste la inteligencia artificial. ¿Ya? Y es algo que los docentes primero deberíamos estudiar. Hay una guía, por ejemplo, no solamente hablar de ChatGPT o usarlo y hacer algunas cosas como la que yo muestro acá y otras que son realmente fantásticas cada vez que salen cosas nuevas, sino entender cómo funciona esto. ¿Ya? Nosotros no necesariamente vamos a ser todos expertos en inteligencia artificial, ¿no es cierto? Pero entender qué hay detrás de esto. Porque cuando uno lee esa guía que se llama la guía de ChatGPT y muestra cómo Google busca las cosas o los buscadores versus cómo los lenguajes masivos, ¿no es cierto?, las inventan, ¿no? Porque todo esto es un invento, ¿no? Lo que hace es una probabilidad de que ocurra así, ¿no? Entonces, cuando explica eso muy detalladamente, con un lenguaje muy sencillo, nosotros invitamos a la gente a que se suba a la comprensión de cómo estas máquinas están funcionando y por eso se transforma en una herramienta para educar, ¿ya? No en una herramienta para solamente ser eficiente, ¿no? Generalmente, cualquier, eh, cualquier
uso de la inteligencia artificial que reemplace la experiencia de aprender, probablemente no lo estamos haciendo bien desde la educación. ¿Mm? Y eso creo que es importante mirarlo, porque nosotros, por ejemplo, hemos visto que docentes dicen, oye, están haciendo un cuento mis estudiantes y lo hacen a través de ChatGPT. Ok, pero primero tendríamos que estar seguros que son capaces de hacerlo, ¿no? No desde una perspectiva tecnocéntrica, vale decir, donde la tecnología es lo importante, sino la imaginación es lo importante. ¿Ya? Ahora uno puede hacer miles de cosas después, pero por eso en esta guía va mostrando también paulatinamente, ¿no es cierto?, cuáles son los momentos, ¿no es cierto?, cuando uno debería ingresar algunos conceptos y otros no. Eh, Hay toda una nomenclatura que vamos a tener que acostumbrarnos a usar, porque en realidad eso no es inteligencia artificial, eso es machine learning, y además eso es inteligencia artificial enfocada, otra es generativa. Toda una palabrería, digamos, que es interesante, digamos. Ahora, nosotros decimos que si alguien lo quiere estudiar, bueno, es genial, ¿no? Pero lo más importante es que los docentes en sus salas puedan construir, ¿no es cierto?, como un nuevo material, así como la plasticina servía para hacer cosas, los papelitos de colores, las tijeras, etcétera. La inteligencia artificial también es un material para crear, para desarrollar, ¿no? Hoy día yo le puedo pedir al ChatGPT que me haga un programa en Python sin yo tener idea de programar Python, y le puedo decir a mí un programa que calcule, que haga lo siguiente, y lo va a hacer y me lo va a mostrar y yo ya lo puedo usar, ¿ya? O sea, de hecho, algunos científicos están hablando que estamos en la era de la postprogramación. Vale decir, ya ni siquiera es necesario programar, alguien te hace el programa por ti, ¿ya? Las novedades de esto a diario se cuentan en más de 1000 aplicaciones al día salen sobre estas materias, ¿ya? Para derecho, para la economía. El otro día veía acá un señor que hizo con un sistema en el cual si usted quería comprar una casa, ¿ya?, le decía cuál era el código postal, ¿no es cierto?, que que estaba al lado de los códigos postales que más habían aumentado su precio y que tenían mayor probabilidad de los próximos 5 años aumentar muchísimo su precio, pero sin embargo hoy día todavía no eran tan caros, ¿ya? O sea, es como tener el mapa del desarrollo urbano, ¿no es cierto? Y uno dijera, oye, la ciudad se va a desarrollar para allá y ya todavía está barato, yo compro. Bueno, eso hoy día lo hace la inteligencia artificial de forma inmediata. El otro día hablábamos con una profesora que investiga cómo los mosquitos de Harvard, cómo los mosquitos pican a la gente, cuál es el mecanismo, si es por el calor, si es por el frío, si es por el olor, no se sabe exactamente cómo es. Y le preguntaron a ChatGPT y ChatGPT le dijo que había 2 genes involucrados, de los cuales uno ellos se habían demorado años en descubrir y el otro no tenía ni sospecha que podía hacer. Entonces dijeron, esto es confirmatorio, porque nos está diciendo algo que nosotros descubrimos, nos lo está diciendo aquí exactamente en 3 segundos, y nos está dando una pista de otro que no tenemos idea si es verdad o mentira, porque ChatGPT no nos dice certeza, nos tira una probabilidad de algo, pero vale la pena investigarlo. Entonces, esto va a ser vertiginoso. Esto va a ser vertiginoso y por lo tanto hay gente que dice, bueno, y esto va a acabar con la escuela, va a terminar con las universidades, va a hacer esto, va a hacer lo otro. Y la verdad, por lo menos nosotros pensamos que todo lo contrario, ¿ya? Esto, como también la gente decía, oye, la pandemia, ahora la gente se da cuenta. No, esto va a fortalecer la institución escuela, pero necesitamos conversar lentamente acerca de cómo pensamos que incorporamos esta escuela de manera tal de que las inteligencias artificiales se adapten a la escuela y no la escuela se adapte a las inteligencias artificiales, ¿no? Si nosotros nos empezamos a adaptar a las inteligencias artificiales, bueno, vamos a llegar probablemente a un lugar que no sabemos cuál es, digamos. Ahora, si nosotros en el quehacer, en una curva lenta, ¿no es cierto?, empezamos nosotros a utilizar esta herramienta, bueno, de verdad estamos en una posibilidad muy, muy fuerte como países de América Latina, por lo menos lo que yo veo, de entrar en una espiral de la sociedad del conocimiento que es muy virtuosa, ¿ya? Bueno, yo esperaría mejor que, podría contar algunas otras cosas más, pero que conversemos acerca de esto, y también si ustedes tienen algún punto de interés particular, algo que les interese, o preguntas o reflexiones, me interesa mucho más bien escucharlo también y conversemos acá.
Cristina, te dejo el mando ahí. Sí, en realidad lo abrimos a que levanten la manito o directamente expongan en pantalla y aprovechar esta oportunidad que muchas veces no se nos da, que es tan importante tenerlo a Rodrigo y poder convocarlo. Sé que a veces cuesta, da como vergüenza. Ahí levantó la mano Paula. Sí, Paula, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a quien se integró después de que ya saludé. Hola, Rodrigo. Hola. Quería hacer una pregunta. ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el temor que, digamos, se visibiliza, que tienen los grupos sociales, que posiblemente destruya la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que consideramos que va a destruir? Vos dijiste la escuela. Bueno, pero ¿qué de la escuela? ¿Qué se está enseñando en la escuela que posiblemente lo vaya a destruir? Y digo destruir porque estamos hablando de un temor, no es que se va a destruir, pero por ahí es un miedo, ¿no? Y no solamente en grupos educativos, en empresas, en grupos del Estado, ¿sí? ¿Cuáles son esos temores que tenemos los humanos frente a la inteligencia artificial? Bueno, gracias, Paula. Todas las tecnologías, o sea, ustedes se recordarán el movimiento budista, cuando partió la máquina de vapor, los trabajadores saboteaban esas máquinas porque, bueno, no había, mucha gente se iba a quedar sin trabajo, porque la máquina hacía mucho más rápido el trabajo de mucha gente. Eh, en Chile, cuando una empresa desarrolla una leche que se llama Not Milk, donde un biólogo, un ingeniero y un genetista, y un programador, sacaron del garbanzo este pedacito del ADN, del tomate este otro pedacito, y lo juntaron todo, hicieron la misma secuencia de la leche, pero todo con origen vegetal, y entonces es una empresa que se valorizó un montón, y resulta que se encontró con la oposición de la gente del mundo de la leche y le empezó y entonces son riesgos, digamos, de, oye, no, esta leche aquí no se vende porque eso no es leche, y hubo una disputa judicial de que no podían usar el nombre de la leche porque la leche era leche de vaca, no otra leche, etcétera. Entonces, en general, cuando, no sé, se instala un mall, ¿no es cierto?, en una parte, y con mucha tecnología, con economía de escala, se quiebran todos los negocios que están pequeñitos, que están alrededor, ¿ya? Entonces, todas estas ideas que son tan disruptivas, ¿no es cierto?, generan externalidades y alguien eh, paga consecuencias. Efectivamente, la gente que piensa que la escuela es un lugar donde la gente va a que le enseñen hechos, ¿ya?, cree que un tutor le puede enseñar mejor, digamos. Y nosotros sabemos que la escuela es otra cosa. La escuela es un lugar donde uno se va a formar como ciudadano, va a conocer y a darse a conocer las reglas de la sociedad, a estar sociabilizado políticamente, ¿no? Por eso, que esta institución de escuela que tampoco es tan antigua, la gente dice, oye, pero un robot, por ejemplo en Japón, enseñan inglés con robots. ¿Mm? Y la gente que estudiaba con robots le iba mucho mejor, aprendía el inglés mucho más rápido a que la gente que le enseñaba a los profesores solamente. Entonces, un director de escuela dijo, ya, pero vamos a hacer una cosa mejor. Enseñemos con robot y con profesores. Entonces, lo que enseñaban solamente los profesores aprendían aquí, lo que enseñaba el robot aprendía aquí, y lo que enseñaba el profesor con el robot aprendía aquí. Entonces, nos damos cuenta de algo que para el mundo de la educación es algo más o menos evidente, ¿no?, que la mejor manera de la interacción de una persona que diseña un espacio para que podamos aprender, una persona que diseña un espacio que se apoya a la tecnología, pero es un pedagogo, por lo tanto entienden de los intereses de los estudiantes, capaz de ver y entender el estado de ánimo de esa persona que está aprendiendo. Con la tecnología lo único que hacemos es aumentar nuestra capacidad. Un director de una escuela me decía que estaban usando el ChatGPT libre en su escuela, y una profesora colocó una ecuación en la pizarra y un estudiante, y no resultaba, no daba el resultado que tenía que dar, ¿no? Y trataban de buscar, y un estudiante metió la ecuación en el ChatGPT
y le dijo, profe, donde dice 5 más X, tiene que ser 5 menos X. Y la profesora dijo, bueno, déjame ver. Ah, efectivamente, ¿cómo lo supiste? No, lo puse aquí en ChatGPT. Entonces, ese director me decía, mis estudiantes están siendo muy brillantes porque están buscando maneras de resolver las cosas. Y yo le dije que sí, que bueno, pero me parecía más brillante su profesora. Me decía, ¿pero por qué? Si se equivocó. Porque fue capaz de crear un ambiente de confianza donde un estudiante es capaz de decirle, mire, parece que hay un estudiante es capaz de buscar otra alternativa y un estudiante en el fondo se transforma en una persona que contribuye al grupo y no es un antagonismo entre quién sabe más, quién sabe menos. ¿Ya? Entonces, eso es lo fundamental. Nos vamos a tener que acostumbrar, ¿no es cierto? Así, yo siempre creo que lo he hecho con Cristina este ejemplo otra vez, a ser como los profesores de educación física. Que los profesores de educación física, a la altura más o menos de octavo, empiezan a perder los partidos de fútbol, de voleibol o de lo que sea. Porque los chicos y las chicas, bueno, tienen otra energía, se pasa jugando todo el día, y ahí uno juega una vez a la semana, una horita, pero eso no significa, ¿no es cierto?, de ninguna manera que estos alumnos, ¿no es cierto?, sepan más de fisiología humana que nosotros, o más de cómo aprender a mejorar el deporte, etc. Bueno, va a ocurrir eso, los profesores van a empezar a tener un desafío porque están estas herramientas. Entonces lo importante es poder generar las condiciones de aprender. Las personas que entienden y conciben la educación como solamente como que yo sé algo y te lo transmito a ti, yo creo que tienen buenas razones para estar preocupados. ¿Mm? Porque si tú me dices a mí, mira, si yo uso, ¿cómo sé si me están copiando en el ChatGPT? Bueno, si te copian con el ChatGPT es probablemente porque la pregunta que tú estás haciendo tiene que ser reformulada. Probablemente si tú preguntas por hecho, ni siquiera necesitan ChatGPT, lo buscan en Google. ¿Ya? Y lo han buscado en Google. Y antes de Google, yo por lo menos en mi casa, mi madre compró la enciclopedia británica. ¿Ya? Entonces uno buscaba por letras y ese era nuestro Google. ¿Ya? Después vino el Google, ahora el ChatGPT y después era otra cosa. No importa cuál sea la tecnología. Lo importante es la pregunta, ¿no es cierto?, que se hace. Entonces, Paula, las personas que están preocupadas de esto están preocupadas porque piensan, el supuesto que está detrás es que la dinámica de la educación no va a cambiar. ¿Ya? Entonces, aquí yo puedo, y es cierto que yo puedo tomar un curso de Python y estudiar solo, sí, por supuesto. Y hay muchas cosas que la gente está pudiendo aprender sola hace mucho tiempo, con cursos de estos MOOC, ¿no es cierto?, Coursera, etcétera. Pero la escuela, el principal idea de la escuela, ¿no es cierto?, es una idea que, bueno, viene gente de distintos lugares, ¿no es cierto?, gente que está en un espacio donde va a reflexionar en conjunto, donde hay días buenos, días malos, etcétera. Eso, evidentemente, estas máquinas no lo va a poner. Pero lo otro puede ser reemplazable. ¿Mm? Puede ser muy reemplazable. Y si es reemplazable, bueno, qué bueno. El docente, por eso esta conversación es lenta. ¿No? La docente, van a tener que buscar herramientas, ¿no es cierto?, que permitan a imaginarse que sus estudiantes van a construir una sociedad mejor cuando sean trabajadores. ¿Mm? ¿Alguien más se anima? Yo, ¿sabés lo que te preguntaría si mientras alguien va pensando alguna pregunta? El otro día justamente estábamos hablando con Marta, nuestra profe y coordinadora en nuestra escuela secundaria, y tocó el tema con los chicos, te lo voy a contar. Le preguntó a los chicos quién estaba usando el ChatGPT y al principio nadie decía nada. No, todos. De a poquito fueron levantando la mano hasta que blanquearon la situación, ¿no? Entonces, vos fíjate qué importante, porque no todos los profesores sabían, ni se les ocurrió preguntar esto, y ahí se nos empezó a encontrar una situación de desafío, que es que algunos de los chicos, de los estudiantes, dijeron que ellos lo tenían prohibido en las familias. Entonces ahí mi pregunta hacia vos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que este ambiente de confianza que nosotros podemos llegar a, desde este lugar, ¿no?, de empezar a reflexionar, preguntarnos el cómo, con qué, y esto tan importante de permitirles seguir creando a nuestros estudiantes,
como institución o como escuela, cómo podemos guiar a las familias en esto también, ¿no? Porque nosotros estamos en un descubrir el cómo, pero también necesitamos que ellos nos acompañen en este cómo, ¿no? Bueno, yo creo que la mejor manera de difundir estas tecnologías es prohibirlas. Eh, Mira, en Suecia, la ministra de Educación prohibió los computadores hace 3 meses atrás. En Italia, lo mismo. En Río de Janeiro, la semana pasada también. Hay suficiente investigación de el problema que tenemos con las pantallas, ¿no es cierto? Los chicos están metidos en las pantallas todo el día y eso es problemático, digamos. Hay signos alarmantes, digamos, de... ¿Ya dónde quedé? Cristina, ¿dónde quedé? Quedé... Signos alarmantes. Te escuchamos y te vemos, ¿eh? Ya, ok. No, no, es signo alarmante, o sea, por ejemplo, el abuso y el uso de las pantallas, ¿ya? Es una cuestión complicada, digamos, ¿no? Bastante complicada. Yo me acuerdo que nosotros no nos dejaban ver televisión más de 1 hora al día, ¿ya? Se nos decía que no íbamos a ver tontos, se llevaba mucha televisión, tampoco se podía ver de cerca, ¿ya? Y hay informes del año 77 que usted le cambia, pone televisor por pantalla de computador o de tablet, etcétera, y es lo mismo, digamos, ¿no? La pantalla genera demasiado estímulo, demasiados colores, está desarrollada para que uno esté allí metido, ¿no? Hay gente, neurocientíficos detrás trabajando, etcétera, y eso está... Entonces, efectivamente, las familias y los gobiernos tienen razón en preocuparse por esto, digamos, ¿ya? No es una locura. Sin embargo, lo que hay que tratar, digamos, en cualquier cosa que se use en exceso, digamos, también no funciona bien, digamos. Si uno estuviera andando en bicicleta todo el día, también seguramente empezarían a crecer todo tipo de patologías por hacer eso, digamos. Entonces, es un tema que la escuela del futuro va a seguramente ir borrando algunas fronteras. La escuela es muy cerrada, ¿no es cierto? Tiene un edificio cerrado, ¿no es cierto? Tiene edades, tiene cursos, tiene asignaturas, tiene pruebas. La escuela como estructura de la sociedad industrial es una institución muy, muy cerrada, muy organizada, que ha sido muy exitosa, insisto. Cuando Domingo Faustino Sarmiento fue y hizo ese libro maravilloso de la educación popular y describe, ¿no es cierto?, cómo funciona la escuela en Europa. Es una maravilla, y si usted toma ese libro y lo mira ahora, la descripción es más o menos parecida, ¿ya? Eso no quiere decir que esté mal, que sea antiguo, no, quiere decir que es tan bueno quiere decir que es tan bueno que la seguimos usando, digamos, pero el medio de producción de la sociedad, que es la sociedad industrial, la forma que mejor producíamos, está cambiando, y por lo tanto hoy día hay una sociedad del conocimiento que va a invitar, como por ejemplo lo han hecho la gente en Barcelona, a que ya no hay tanta separación entre asignaturas y trabajan todos por proyectos, por ejemplo, ¿ya? En que hay, antes los niños estudiaban en un lado y las niñas estudiaban en otro. Y uno dice, pero ¿cómo? Pero que están locos, ¿cómo eso era así? Bueno, así era en muchas partes y sigue siendo así, y alguna gente que lo hace así tendrá algunas razones para hacerlo. Pero evidentemente en 30 años más, cuando la gente dice, pero ¿cómo? ¿Tú me estás diciendo que los niños y las niñas de 10 años no estaban junto con los niños y las niñas de 14 años? ¿Eso es así? ¿Es verdad que era así, mamá? ¿Es verdad que era así, abuelita? Porque evidentemente esas cuestiones van a cambiar. Y dentro de eso también va a cambiar esa idea de la familia que le dice, mire, yo le mando a mi hijo para que ustedes me lo preparen allá en la escuela y a mí no me meta en este asunto, ¿ya? Esa idea de que el apoderado, el padre, madre, que se siente cliente de esto, ¿no es cierto?, que está comprando servicios, eh, es algo que también va a cambiar, ¿ya? Entonces, ¿cómo cambian estas cosas? Cambian precisamente con la práctica, ¿ya? Por ejemplo,
en algunas escuelas que nosotros hemos estado trabajando con ellas, han llamado a los apoderados, le han contado, han trabajado con el ChatGPT y con otras inteligencias artificiales, ¿no es cierto? Y le han mostrado la parte buena de esto, ¿ya? Le han mostrado que las tareas, porque el papá, mamá está siendo cómplice, digamos, con la escuela para decirle, no uses ChatGPT para hacer tus deberes, ¿ya? Pero si entiende que después de esta conversación es ok. Yo, por ejemplo, le digo a mis alumnos que si no revisaron con alguna inteligencia artificial su tarea, no me la entregue. Que me ponga ahí con qué inteligencia artificial le ayudo a hacerlo. Y si no hay ninguna, yo le digo, o sea, te estás arriesgando mucho, ¿ya? Entonces, porque tenemos que convivir con esto, pero nosotros tener el control, ¿ya? Pero si yo le pregunto, oye, hazme una poesía sobre Ushuaia y me la escribe ahí, perfecto. Pero después vamos a discutir eso, cómo la mejoramos, ¿no? ¿Qué significa Ushuaia etimológicamente? Tú estás usando Ushuaia, ¿qué significa Ushuaia? ¿Dónde queda? ¿Ah? ¿Cómo son las fotos de Ushuaia? ¿Cómo te lo imaginas? Etcétera. Porque ahí parte, digamos, que toda la creatividad parte de que nosotros hacemos combinaciones de cosas. Entonces, por eso es importante saber tener vocabulario. Por eso los chinos, que tienen un lenguaje que es absolutamente etimológico en sí mismo, porque son ideogramas. Entonces, cuando yo digo bien, how, es la mujer con el hijo, eso es estar bien para la sociedad. En cambio, nosotros bien decimos B-I-E-N, no sabemos la etimología de bien, ¿ya? Entonces ellos tienen una potencia de abstracción muy fuerte, ¿ya? Y es por eso que hemos visto que de las 10 universidades en el mundo que más producen inteligencia artificial, las nueve primeras son chinas. Después viene el MIT, el 10º. Y así, si uno mira los 10 computadores más potentes hoy día en el mundo, los 6 primeros son chinos, etcétera, porque han obtenido una ventaja, ¿no es cierto?, cultural por su lenguaje, que vamos a ver de aquí para el futuro, digamos, ¿no? Entonces, Cristina, la escuela tiene que abrir sus barreras que fueron... Tenemos una pregunta, Rodrigo. Se quedó colgado, Fabi. Ahí Sí. debe entrar de vuelta. Se tiene que desconectar y volver a conectar. Es raro porque funciona tan bien la señal, pero de repente se corta de cuajo. A ver si ahí está ingresando nuevamente. Sí, me pidió admitir, ahí está. Ahí está, Rodrigo. Es un desafío. Diciéndonos que la escuela, nos dejaste en la escuela debe... La escuela debe cambiar, ¿no? Nosotros aquí en el Lifelong Kindergarten pensamos que todo debería ser como un jardín infantil. O sea, no esperar a que llegamos al Fab Lab, ¿no? El jardín infantil, primero básico, debería ser más parecido al jardín infantil que a la universidad. Segundo básico, lo mismo. Tercero básico, etcétera. Porque en ese espacio, donde hay menos reglas y muchas ganas de aprender, ¿no es cierto? Obviamente con docentes que están dirigiendo el conocimiento, es lo que nosotros creemos que va a ser la sociedad creativa, ¿no? Y eso es lo que nosotros investigamos acá en el Lifelong Kindergarten con Mitch Resnick, que es cómo avanzamos hacia una sociedad creativa. Así como el jardín se mantiene, ¿no es cierto?, con niños que no tienen muchas reglas, ¿no es cierto? Imagínense que alguien nos quisiera enseñar a andar en bicicleta y nos pase un manual. Y nos dice, mire, la bicicleta consta de una rueda acá, otra rueda acá, y nos hable de la bicicleta. Y no nos subimos a la bicicleta. No vamos a aprender, obviamente, de esa manera, ¿no? Bueno, hay mucha investigación que dice, y que sobre todo ahora, es muy importante el esquema que se produce en el jardín infantil, y después lo copiamos al final de la escuela con los Fab Lab, ¿ya? Entonces, los Fab Lab están muy de moda, pero entre medio todavía tenemos un espacio que podemos crecer muchísimo. Entonces, en ese espacio se invita a los apoderados, se invita a la comunidad. Entonces, la frontera entre la escuela y la comunidad se diluye. ¿Mm? Eso es lo que uno cuando mira cuáles son cuál es la escuela del futuro. No es una escuela llena de tecnologías, es una escuela más unida a la comunidad. ¿Mm?
Por ejemplo, los clubhouse son espacios donde las escuelas se abren a cierta hora y se pueden usar los laboratorios, etcétera. Todo esto es carísimo, todo esto tiene un problema, digamos, de gestión, etcétera, pero eso es lo que nosotros empezamos a ver como tendencia, digamos, ¿no? Las escuelas más avanzadas de ese punto, hoy día ya en el mundo son así. Rodrigo, tenemos una pregunta. Sí. Acá el profesor dice que un poco pensando en las leyes de Asimov, ¿cuáles son los desafíos éticos más apremiantes que enfrentamos en la intersección entre la inteligencia artificial y la robótica? ¿Y cómo podemos abordarlos de manera efectiva para garantizar un desarrollo tecnológico responsable? Wow. Bueno, yo creo que la escuela es un lugar propicio para hacer el debate ético, porque después cuando ya no es la escuela, a veces ya es demasiado tarde, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos los principios de la colaboración por delante de la competencia, donde la competencia sirve para estimular, por supuesto, ¿no? Pero solamente se fortalece si cooperamos, digamos, ¿no? Eh, yo creo que la escuela es el lugar donde esta discusión se tiene que dar en forma principal. El problema del tecnocentrismo es que pone el centro, como su palabra lo indica, en ver cuál es la tecnología, ¿ya? En ver si el computador subió, cuánta memoria tiene, etcétera. El robot igual, ¿no? Aquí hay una empresa que salió acá del MIT que se llama Boston Dynamics, que tiene hoy día unos robots que hacen maravilla realmente. Después de 60 años de investigación, ¿ya? Toda la investigación hoy día nos dice que para poder hacer algo hay que dedicarle tiempo, dedicarle esfuerzo y estar motivado. Yo agregaría una cuarta que tiene que ver con la discusión ética, porque es muy fácil desviar el foco. Es muy fácil. Cuando, por ejemplo, las pruebas estandarizadas, ¿ya? Si tenemos pruebas estandarizadas que deciden la vida de las personas, es muy difícil que yo en una escuela me dedique a conversar éticamente qué pensamos y recojamos la opinión de los estudiantes, veamos casos, veamos otras sociedades, en vez de estar estudiando cómo se multiplican fracciones impropias, porque eso es lo que me van a preguntar para después yo poder dar un examen para ir a la universidad. Entonces, la primera ética que hay que poder cambiar es realmente preguntarnos, ¿cuál es el rol de la escuela? ¿Mm? ¿Qué es lo que está haciendo realmente la escuela, la sociedad, el que nosotros tenemos, el que quisiéramos tener, el que podemos tener? ¿Ya? Porque solo así, clarificando esto, y por eso hablamos de una conversación lenta, vamos a poder, como intelectuales de la educación, los docentes son intelectuales en el mundo, en esta sociedad, ¿no? Intelectuales, personas preparadas para poder construir el futuro, ¿no? Todos los docentes deberían ser futuristas, digamos, ¿no? Construir el futuro. Y ese futuro no se puede construir si no tenemos un acuerdo conceptual de lo que estamos haciendo. Si ese acuerdo conceptual no existe en la escuela y es definida por la industria, es definida por fuerzas que no necesariamente tienen que ver con, por ejemplo, imagínate que la industria armamentista, ¿no es cierto? Todo el mundo entiende que lo que hay que estudiar hoy día es cómo hacer armamento, ¿ya? Bueno, sería terrible, digamos, ¿no? Pero cosas parecidas existen. Nosotros tenemos, por ejemplo, el tema de la droga, el tema de cosas del narco, la estafa, etc. Hay muchas cuestiones que están ocurriendo hoy día en que se podían, que la escuela juega un rol principal. Entonces, se agrega ahora, para ir directamente a la pregunta, que ahora tenemos una tecnología que es accesible, ¿ya? Porque todos hemos perdido en el espacio, ¿no? ¿Ah? Y el robot de perdido en el espacio, nadie se imaginaba que iba a tener un robot así. Sin embargo, estoy seguro que algunos de nosotros tenemos ya una máquina que barre, digamos, que aspira la casa, ¿ah? Y tenemos esta maquinita ¿ah? Etcétera. Entonces ya están acá, ya estamos conviviendo con los robots. Yo creo que yo no tengo una respuesta directa a qué es lo que tendríamos que hacer, pero sí lo que tenemos que hacer es conversar acerca de esto, ¿ya?
uno, existe la tentación, he visto yo, a evitar esta conversación y simplemente prohibir esto. ¿Ya? Pero cuando los robots, que yo los he podido ver, robots educativos en todas partes del mundo, y todos hacen lo mismo, ¿ya? Yo digo, oye, probablemente ahí nos falta un poco más de fuerza en la escuela para decir, no, pues yo no quiero que el robot haga lo que la empresa que hizo el robot me dijo que había que hacer. Que haga eso está bien, pero yo creo que también haga lo que los niños y las niñas quieran hacer. ¿Por qué de que hacer? ¿Por qué es como que tú te compres un piano y puedas tocar solamente las partituras que te dice Yamaha? Digamos, toque esto. O te compras una pelota y te diga, esta es una pelota solamente para chutar penales, ¿no? O te compras una bicicleta y dice, esta bicicleta es solamente para dar vueltas a la redonda, ¿no? Pasa algo parecido con los robots, que hay un isomorfismo, todo el mundo hace lo mismo, ¿no? Y eso es antiético también, ¿ya? No es que yo vaya a tener un robot para que mate a alguien, es antiético que yo ponga a todo el mundo a repetir, ¿no es cierto?, lo mismo, ¿ya? La escuela no debería permitir eso. Entonces yo creo que una escuela, si me das el nombre, yo te mando un artículo, bueno, te puedo mostrar este libro que se llama The Second Self, ¿ya? Que escribió Sherry Turkle, que es muy interesante y va directamente, hay muchísimos argumentos, se recorre, pero está en español, está traducido al español, y es un libro que se escribió más o menos en el año 80 y lo acaban de reimprimir precisamente porque va a la pregunta que tú estás señalando, ¿cómo se juntan estos mundos, esta intersección, ¿no es cierto?, que invade la tecnología, ¿no es cierto?, que la educación, pero te das cuenta que el laboratorio de inteligencia artificial, o sea, los laboratorios de inteligencia artificial son el origen de muchas de las soluciones tecnológicas que hay en la educación. Vale decir, es importante comprender cómo nació esto, cómo empezó esto, para también poder hacernos preguntas éticas y preguntas que son prospectivas, que nos puede iluminar acerca de dónde vamos, ¿no? Yo después con Cristina te puedo mandar esto y hay un par de artículos también. Paulo Freire tiene un artículo importante donde habla sobre la tecnología y, y la educación y el futuro, ¿ya? Creo que son preguntas muy, 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 muy buenas. Acá el profesor compartía un título, Ser Digital. Habilita el micrófono, Horacito. No. No tiene audio. No tiene audio. Bueno, ¿El Ser Digital de Negroponte? Escribilo, Horacio. Sí, Horacio, ese mismo. Sí, Negroponte, claro. Bueno, Negroponte, Nicolás Negroponte escribió un libro maravilloso que se llama Being Digital, Ser Digital. Fue el primer director de nuestro laboratorio aquí en Media Lab. Es un libro que, cuando yo hablo de pensar esto lentamente, si tú pudieras en tu grupo decirle, mira, este es el libro, leámoslo en conjunto, lo disfrutaría mucho. Lo disfrutaría mucho, yo se lo recomiendo. O otra persona agarra y dice, oye, vamos a leer un par de capítulos de Second Self y nos juntamos los miércoles a tal hora para contarnos un poco de esto, lo disfrutarían mucho y finalmente ustedes van a poder hacer una reflexión propia, digamos, ¿no? Y eso es fundamental. Nadie, porque eso se traspasa a los niños y a las niñas y se traspasa a la familia, ¿ya? Entonces hay un par de lecturas que yo creo que son fundamentales para acompañarnos en esta reflexión y no esperar a que llegue alguien y diga, miren, así se aprende a programar, así se aprende a hacer esto, así se aprende lo otro, así se aprende, y nos traigan una receta, ¿no? Nosotros tenemos que tener una actitud más de chef, de atrevernos a hacer nuestros propios platos, ¿no? Donde algunos van a salir magníficos, otros no tanto, pero son nuestros platos, ¿sí? Son nuestros niños, es nuestro futuro, digamos, ¿sí? Y eso yo creo que es muy, muy importante. Yo lo veo, lo que ustedes hacen en Entramar, que no le estoy diciendo nada muy novedoso, ustedes lo hacen ya, ¿no es cierto? Y lo hacen bien. Vos sabés que te vamos a seguir invitando, te comprometo hoy, porque Eduardo tuvo una idea de hacer una comunidad de referentes en tecnología en Vicente López, y creo, Eduardo, que vamos a poner estos libros como primeras lecturas. Está buena la idea para invitar un poco a la reflexión colectiva, ¿no? Sí. Sí, Y abrir mira, la charla. sí, mira, ¿sabes lo que pasa? Que Seymour Papert, bueno, en Argentina está Horacio Regini,
¿ya? Un grande. Estaba Batro, otro Sí, grande, Batro, sí. otro grande, que está ahí, que yo hablo con él cada cierto tiempo, que eran como divulgadores y pensadores a través de las ideas también que había visto Seymour Papert, ¿no? Seymour Papert vino a América Latina, o fue mejor dicho a América Latina, a finales de los 80. Estuvo casi en todos los países. ¿Mm? Nadie lo escuchó. ¿Mm? Porque era más fácil seguir haciendo lo que estábamos haciendo. Él venía del laboratorio de inteligencia artificial donde se están haciendo todas estas cosas que hoy día estamos mirando, digamos. El proyecto Scholar, que fue el primer ChatGPT, se hizo el año 70, ¿no? Entonces, yo creo que hoy día lo que hay que hacer es no perder la oportunidad. No perder, esto es otra oportunidad más. Pero a diferencia del problema que tuvo Seymour Papert, que se manejó solamente a nivel de la élite, muy, 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 muy arriba de de las naciones, ¿no es cierto? En la cual solamente los ministros de Hacienda, de Educación, de arriba, 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 conocieron esto. Sin embargo, el futuro de cada país se juega en la sala de clase, no se juega necesariamente allí. Entonces, por eso esta reflexión que se haga a nivel local, a nivel, ¿no es cierto?, no fragmentado, sino con un completo, ¿no es cierto?, como la escuela, es fundamental. Y eso yo creo que es una diferencia entre esta nueva oportunidad que nos ofrece esta década, digamos, ¿no? Y lo que pasó hace 40 años atrás, que también hubo un intento muy, muy, muy fuerte de instalar la idea de que aprendemos cuando construimos, no cuando alguien nos dice lo que tenemos que aprender. Bueno, yo sé que venís de viajar con mucha generosidad, estás brindando tu tiempo. No sé si queda alguna pregunta más. Si no, Eduardo, querés despedirlo, agradecer y despedir el grupo. Bueno, nadie más levantó la mano, entonces ahí estamos bien. Bueno, gracias Rodrigo. La verdad que fue muy interesante poder compartir estos minutos con vos y me parece que un poco esto de abrir la pregunta, ¿no? Me parece que nos vamos todos así como con la idea de reflexionar más que con ideas concretas y me parece que se trata de eso porque los cambios y la dinámica va a ser constante, entonces me parece más importante poder tener capacidad de reflexión, ¿no? De pensamiento crítico, de pregunta. Y esto que vos invitás me parece muy bueno, esto de generar comunidad y reflexión de los equipos, ¿no? Eso me parece que lo que vos decías un poco, Chris, eso retomarlo, ¿no? Es decir, un poco tomar esta experiencia y decir, no solamente que quede en cabezas de líderes y de por ahí directivos, sino por ahí generar esta conversación, esta reflexión a nivel de los equipos docentes y los que están todos los días en el aula, me parece que, me parece que tiene que ser constante, ¿no? Porque como que no lo vamos a agotar en alguna charla, me parece que Sí. es un aprendizaje constante y un poco las preguntas que me surgen a mí de todo lo que hablamos, de alguna manera pueden abordarse en esa dinámica de conversación, de charla, de poner esto realmente a disposición y de que no sea trabajar para la tecnología y que los chicos de alguna manera, en vez de desarrollar más habilidades, eh, reemplacen o de alguna manera descansen en tecnología para no pensar. Eso es lo que tenemos que todo Exacto. el tiempo estar Eso es. preguntándonos, ¿no? Que Eso es. es uno de los riesgos, pero no lo Eso es. vamos a poder tener no vamos a poder tener un manual para saber cómo es eso, sino que lo vamos a tener que estar todo el día pensando y reflexionando y preguntándonos, porque no está escrito y no está la verdad. Pero un poco esa es la reflexión que me queda. No sé si alguien más quiere preguntar, pero la verdad que Rodrigo, muchas gracias, muy interesante. Y bueno, como dice Cris, te invitamos a seguir, a Sí, seguir no. eh, conversando. Mira, lo importante es subirse a la bicicleta. Yo los invito a que entren a la página diadelinteligenciaartificial.org, busquen alguna inteligencia artificial, lean lo que está pasando allí sin apuro, revísenlo, métanse a las cosas, métanse, hagan un par de preguntas a ChatGPT, trabajen en eso, piensen en cómo motivar a su gente. Yo hace 2 años más o menos tuve una conversación con un
escritor chileno que se llama Hernán Rivera Letelier, ¿no? Que escribió La Reina Isabel Cantada Ranchera y otros hits. Y hablamos de esto y él me dice, bueno, entonces lo que tú me estás diciendo es que nosotros no tenemos que presionar a nuestros estudiantes, nosotros tenemos que impresionarlos, ¿no? Y lo otro que tú entiendo que tú me estás diciendo que no es tiempo solamente de capacitar, sino de recapacitar. ¿Mm? A mí me pareció, le dije, oye, te lo voy a robar, toda vez que hable te voy a decir, te voy a dar los créditos que tú, porque dije, es precisamente eso lo que tenemos que hacer. Hay mucha evidencia que nadie aprende de alguien a que no lo admira. Digamos. Nosotros aprendemos mucho más de alguien que admiramos, que vemos la energía, la disposición, ¿no? Pero nosotros también tenemos que recapacitar y mirar nosotros qué es lo que estamos haciendo. O sea, yo agradezco mucho las preguntas que ustedes han hecho, eh, porque demuestra que ustedes están pensando en sus estudiantes, digamos, ¿no? Yo a veces converso con gente que me dice, oye, pero me dicen, ¿y cómo puedo yo comprar un computador para hacer esto? ¿Qué me importa? Le digo yo, no sé, velo tú, digamos. Aquí estamos, para nosotros, eso que lo hago no tengo idea, le digo, yo no sé cuál es el computador mejor ni me interesa. Entonces veo, digamos, como siempre en las conversaciones que hemos tenido con ustedes, en una cuestión que es fantástica, que es uno se sienta con usted y se da cuenta que está en la escuela. Y eso es lindo. Qué lindo, Bueno, gracias, Rodrigo, Rodrigo. muchísimas Disculpen, gracias. ahí puse el enlace en el chat, quienes quieran ingresar al Día de la Inteligencia Artificial. Ahí está Sí, toda la información y está también el plan de estudios, ¿no? Que creo que Sí, hay ahí que está. tener un código, ¿no? Para ingresar, ¿no? Sí, pero mira, la idea de que la gente se inscriba no es nada. Mira, el código es este, ¿no? Ok. Futuro Es muy IA. fácil y uno puede de repente bajar todos los que, Sí. futuro ya, puede bajar todos los que necesite y hasta compartirlo con colegas, porque está Claro, desde el está todo. kinder hasta el secundario. Sí, mira, el Bien. código para entrar es ese. Si a alguien le da flojera escribir todos los datos, que entre directamente. Nosotros ponemos los datos porque nos sirve saber, por ejemplo, en Chile, donde estamos nosotros en la Fundación Cruzando, cuando vemos que hay mucha gente en una ciudad, llamamos a alguien y le decimos, mira, vamos a ir a esa ciudad a hacer una cuestión en vivo, un taller, porque hay muchos profesores inscritos, digamos. Por ejemplo, República Dominicana, dijeron, oye, tenemos suficientes profesores para que vengan. Entonces, bueno, nosotros hemos ido, obviamente no es necesario ni hace falta que vayamos nosotros, pero capacitamos a alguien, ¿no es cierto?, online, para que pueda hacer talleres, y hay también unos talleres en vivo que se pueden hacer donde se juega, porque hay que agregarle más juego a la escuela, ¿ya? Entonces, al Lo final, tú podemos juegas. traer en febrero a Rodrigo, Eduardo. Genial. Muy bien. Ojalá podamos. Sí, yo Buenísimo. con gusto. Más, yo ya a esa altura vamos a estar en Santiago, así que es saltar la cordillera solamente. Claro, claro. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias y bueno, espero verlos y aprovecho también de felicitar el trabajo que están haciendo allí con la investigación, con Cristina, con el equipo. Yo veo ahí que esos jardines están realmente el interés, las preguntas, en el piso la gente. Yo cuando lo hacíamos, el problema de la cámara es que había que ponerla en el piso, estar trabajando con los... No, muy lindos. Así que, bueno, seguiremos en contacto y les comparto lo que necesiten simplemente escríbanme y estamos aquí, cuenten conmigo como un corresponsal en viaje de ustedes. Muy Sí, bien. estaría bueno lo de la bibliografía, porque nosotros se la compartimos en los mails a toda la persona que estuvo Buenísimo, hoy, estaría lo mando. bueno, y lo podemos subir también en Entramar como aporte. Te cuento que generamos un espacio de inteligencia artificial en Entramar, y bueno, estamos tratando también un poco de comprometernos con poder aportar desde el portal lo que vamos aprendiendo, diríamos. Buenísimo, ahí te lo mando. ¿Mm? Ok, ok. Bueno, que Bueno, tengan y muy desde buenas ya tardes. esto va a Gracias. estar subido también. Bueno, gracias a todos por Chao, estar. Eduardo. Chao a todos. Chao, Rodrigo. Muchas Chao, gracias. Fabiana, Cristina. Chao. Muchas gracias. Gracias. Chao, buenas tardes.
Chao. Chao, gracias. Buenas tardes. Buenas. Chao, Chao, gracias. Gladys. Buenas tardes. Chao, Analía. Ahí vemos a Horacio ahora.